presidente Sáenz Peña quiere que el pueblo elija a sus representantes por el voto libre y llevará adelante tesoneramente su decisión. La importancia de la ley Sáenz Peña reside en que sabe interpretar los reclamos de una sociedad. Antes de la ley, el que ganaba, ganaba todo. Y el que perdía, se quedaba afuera. Afuera de todo. El país confirmará en las urnas los principios de una ley que tiene nombre. Sáenz Peña. De los encuentros entre Irigoyen y el presidente se sabe poco, pues son encuentros secretos. O sea, empiezan a encontrarse cuando él gana las elecciones en 1910. Descubre muy rápidamente que si no acuerda con Irigoyen, el gobierno va a ser imposible porque las revoluciones radicales son cada vez más duras. La reforma política es hija de la convicción democrática de Roque Sáenz Peña y también es hija de la convicción revolucionaria de Irigoyen. Dos adversarios que se respetaban y se entendían y podían comprenderse recíprocamente. El ascenso de Irigoyen a la primera magistratura produce un cambio en el país. Lo que se concreta es el proceso de constitucionalización de la Argentina. Creo que lo más importante de este centenario es que se cumplen 100 años de democracia. Aquel 12 de octubre de 1916, llevado de la mano de mi madre, mis ojos de 8 años lo vieron, de pie sobre su coche, emergiendo del fondo de la multitud, avanzar como por sobre las cabezas del pueblo y escuchar el griterío enronquecedor de amor, como si esas voces hubieran resonado enteramente en su soledad para perderse de mí. El 12 de octubre de 1916 es un momento de parteaguas en la historia argentina, en la memoria que los argentinos tenemos sobre el pasado, que incluso viene en un par, diría yo. No es simplemente en 1916, sino que es Reforma de 1912, Asunción de Irigoyen 1916. Son casi como una de esas parejas indisolubles en la historia, ¿no? El 12 de octubre de 1916 tradicionalmente ha sido entendido como el primer gran triunfo de una fuerza concebida como democrática, como el radicalismo. Ahí están las maestras, los jóvenes estudiantes, los clubes patrióticos, las instituciones étnicas, los socialistas. Están además los dirigentes de instituciones intermedias que apoyan con su gente en la calle al gobierno de Irigoyen, que recién empieza. Las calles de Buenos Aires son tomadas prácticamente por la multitud. Y lo que se evidencia en las imágenes de la época ha sido la presencia de gente de todos los estamentos sociales. O sea, vas a encontrar seguramente galeras, bombines, medio melón, algún sombrero de paja también, presencia de gente de clases altas o de clases medias elevadas, de posición elevada, en la cual el sombrero además es una característica casi, digamos, uniforme en la sociedad. Pero también están las boinas, las gorras de los obreros, de los trabajadores, de la gente de los sectores más bajos, de gente que vino de las zonas agrarias, y en esa locura de gente, en ese pandemonium, se produce el famoso hecho del desenganche de los caballos del carruaje presidencial. Buenos Aires vive su entusiasmo incontenible. No bastan las fuerzas del orden para detener la marea humana que crece con el correr de las horas. Los carruajes trasladan la ansiedad desde el Congreso a la Casa Rosada. Es el prólogo de la apoteosis. ¿Cómo se vota antes de 1912? Inicialmente el voto era, votaban muy pocas personas. Se dice que instaura el voto universal. La reforma del 12 no instaura el voto universal. No por una obviedad, que es que las mujeres no votaban, que eso ya lo sabemos, sino porque en 1853 el voto era universal. Todos los varones adultos nativos argentinos tenían derecho a votar. Nadie estaba excluido del derecho de voto. Lo que no pasaba era que fuera obligatorio. Y entonces allí estaba el problema. Por más que hubiera una ley que decía que todos tenían que votar, una parte importante de la población argentina
ni tenía idea de lo que era votar, ni tenía el mayor interés en votar. Les parecía que votar era un asunto de élites. Las elecciones son elecciones, ¿por qué le llamo de máquina? Porque son de grupos llevados por algún caudillo. Se apersonan en el lugar de votación, generalmente eran atrios de escuela, y como la ley decía que los autoridades de mesa debían ser elegidos por los ciudadanos presentes en el momento de apertura de las urnas, se agarraban a trompadas, cuchillazos y tiros para saber quién ganaba, y una vez que uno ganaba, pues muy democráticamente votaban a las autoridades de mesa. Que por supuesto salía vencedor la facción que había ganado en esa especie de guerra limitada, porque era una guerra limitada. Trataban de que no hubiera muertos, que solo hubiera heridos, las armas de fuego no estaban bien vistas, los cuchillos sí, pero las armas de fuego no demasiado bien vistas, y era una disputa leal, era una regla de juego. Pero ya en los 70 eliminan el voto cantado. Además de la lista de los 6 que tienen que votar, hay que poner el nombre del que vota. Por eso no es secreto el voto. Quien rompe la regla del juego es Roca. Roca empieza a usar instrumentos del Estado para ganar esas disputas en las urnas. Por ejemplo, el ejército o por ejemplo la policía. Y la revolución del 90 tiene mucho de eso, ¿no? Lo que piden los revolucionarios del 90 es que Roca o el roquismo deje de intervenir en las elecciones y volver a la vieja práctica cuando todos éramos muy ciudadanos, viriles y muy comprometidos y nos agarrábamos lealmente a piñas y a cuchillazos delante de cada urna. Ese es el pedido de la revolución del 90. Para identificar a los civiles que iban a tomar el parque de artillería que estaba donde hoy está el Palacio de Tribunales, necesitaron un elemento que los uniformara. Para eso recurrieron a una sombrerería que estaba en la zona, en la calle Libertad, y de la única que había la cantidad suficiente era de las boinas blancas. Entonces llevaron la boina blanca por una circunstancia fortuita que luego se termina convirtiendo en la boina, uno de los símbolos de la tradición política radical. Este será nuestro distintivo. Los cívicos nos distinguiremos por llevar una boina blanca. Y las boinas blancas serán para siempre un símbolo de la libertad. Desde 1880, por lo menos, los cambios que vive en la Argentina son vertiginosos. Hay un proceso de urbanización aceleradísimo, hay un proceso de construcción, pero también hay un proceso de cambio en la población que tiene que ver con la inmigración. Hay conflicto social, incluso en términos de conflictos laborales. Irigoyen es protagonista de dos revoluciones importantes. La de 1893 en la provincia de Buenos Aires, que es la que organiza y comanda él personalmente con su hermano Martín militar, y la revolución de 1905, es la revolución inesperada. Fracasa por delaciones, Irigoyen se entrega voluntariamente y luego se exilia. Las revoluciones radicales empiezan a no tener los resultados que se esperaban y entonces empieza a aparecer una nueva metodología inspirada en Irigoyen que tiene que ver casi con su personalidad, ¿no? Con ese silencio, la abstención, nada, no van a pactar hasta que no se reconozca lo que ellos pedían. Hasta 1916 los grandes payadores de la historia argentina se identificaban con el radicalismo. En los actos radicales los payadores desarrollaban su arte gratuitamente, era un acto de servicio. La política estaba teñida siempre de encuentros y la palabra de los payadores era escuchada como un entretenimiento, digamos, ¿no? Y los payadores tuvieron una extraordinaria importancia porque ponen en palabras los decires de la gente. Con poéticos recursos, cuando Irigoyen hablaba, el payador prologaba con versos a sus discursos. La historia sigue sus cursos, pero es bueno recordar al que supiera luchar y le tocó padecer solo por pertenecer a un partido popular.
que hasta ese momento era prácticamente instrumental, que no tenían la profundidad del decir del payador, las audiencias empiezan a exigirles letras. El payador es el antecedente directo del tango que se canta, ¿no? En el mundo del tango hay irigoyenistas a muerte, como Alfredo Gobi, pero por ejemplo Julio De Caro, él le dedica a Alvear sus tangos. O sea, cuando uno empieza a revisar las adhesiones políticas de cada uno de ellos, descubre que son de lo más eclécticas. Don Hipólito llevó a la Casa Rosada su halo misterioso y su cuidada lejanía. Siempre encerrado en su despacho o en su casa de la calle Brasil, se ganó el mote del peludo. Por no salir nunca de la cueva. Sus contradicciones eran permanentes. Vivía austeramente como un monje, pero comía con champaña. Era terciario franciscano, pero coqueteaba con el espiritismo. Era un conductor popular, pero también socio del Jockey Club. Anticuado hasta un grado increíble. Jamás en su vida vio una película cinematográfica. Aborrecía el teléfono y desconfiaba de los automóviles. Irigoyen el peludo, como una especie de comparación con el Tatú Carreta, la mulita, el peludo, que cavaba hondo en la tierra y hacía su madriguera muy abajo en el campo. Le decían todos el peludo, sus amigos y sus enemigos. Irigoyen lo sabía perfectamente, no es que era a espaldas de él. Yo no creo que él haya sido inocente en alimentar toda esa leyenda y todo ese mito respecto de lo misterioso de su vida. No salía al espacio público, no daba discursos. Es un líder raro. No solía hablar, no solía dar grandes definiciones sobre la política. Cuando a él le preguntaban cosas, él respondía con la Constitución. Y eso generaba mucha bronca, ¿no? La idea de que era una persona con la que no se podía debatir por la sencilla razón de que no decía nada. Era una persona que no se exponía públicamente, con lo cual los dibujantes lo conocieron casi al momento de asumir. Si vos tomás una tapa de Caras y Caretas del 16 y una tapa de Caras y Caretas del 22, la figura de Irigoyen, aún para el dibujante y para el caricaturista, cambia. Porque la del 16 está basada mucho en la percepción o en la idea que se tenía de Irigoyen. Pero no había muchas imágenes en las cuales inspirarse. Y según dicen, llegó a tener cierta simpatía por algunas caricaturas que había visto de él en los medios gráficos de la época. Irigoyen es un hombre de su época y como un hombre de su época se comporta de esa manera en su aspecto, no digamos privado, en sus relaciones afectivas. Su primera juventud en ese campo, tiene algunos hijos con una mujer con la que decide casarse en determinado momento, ella sufre de tuberculosis y finalmente se muere. En su plena madurez conoce a la viuda de Cambaceres. Comienza una relación, ella es testigo de su vida, tiene hijos. Podemos decir que es una gran compañera. Tiene relaciones, digamos, no casuales, son estables, pero no alcanzan el tema de llegar al contrato matrimonial. Y yo creo que había puesto su gran energía y sus deseos eróticos en la política. El hermetismo de Irigoyen fue siempre una de las herramientas fundamentales en cuanto a la construcción del liderazgo de Irigoyen. Irigoyen era dueño de sus silencios. Por ejemplo, Julio Argentino Roca, que sería la contrafigura, él decía que el que habla se jode. Irigoyen tuvo un liderazgo mudo. Nunca hizo escuchar su voz en público. No tenemos registros grabados de Irigoyen. Nunca habló por radio. Y no hay persona que no haya dejado escrita su impresión en el trato directo con Irigoyen. Todas se reducen a decir que Irigoyen tenía una voz magistral, que tenía un don de persuasión extraordinario,
que era un seductor nato cuando empezaba a dialogar. Bueno, ese hombre que hablaba tan bien se negó a dejar un registro grabado de su voz, pero además se negó a ser fotografiado. Hay toda una filosofía, ¿no es cierto?, espiritualista en Irigoyen que decía que la imagen no importaba y él la desechaba. Así que Irigoyen es un personaje único que tenía una manera de hacer política muy especial, porque era extraordinariamente popular, sin haberse fotografiado nunca y además sin haberse afiliado nunca al Partido Radical. El Irigoyen que nosotros conocemos es un Irigoyen grande de edad, porque su momento de gloria, digamos así, el momento en que se convierte en el gran organizador del partido y finalmente presidente de la nación, es muy al final de su vida. Antes también era un personaje con mucho que generaba ciertos problemas, pero menos por una razón obvia, que es que no ocupaba un lugar tan importante. Él era un hombre que había surgido de orígenes humildes y que se había hecho una posición a fuerza de trabajo. Había empezado también arrendando campos, luego compró sus propios campos. Sin embargo, su actitud de vida y su filosofía era muy ascética. Entonces, los bienes que él había producido por su actividad económica, los volcó a la actividad política, los gastó en la formación del radicalismo, en la organización de las revoluciones. En esas revoluciones, Irigoyen va perdiendo sus bienes, sus propiedades, y cuando asume la presidencia, aún antes de asumir, él toma la decisión y lo hace saber así, que todos sus sueldos de presidente iban a ser donados a la Sociedad de Beneficencia con destino al asilo de niños desvalidos y desamparados. Irigoyen construye una idea regeneracionista de la política en el sentido de que su idea es que la política está totalmente infectada por la corrupción, donde todos se interesan por su bienestar económico, pero no por la virtud política. Y entonces él cree que hay que terminar con eso y que cree, sin ninguna duda, que es el radicalismo el único capaz de terminar con eso, es decir, reimplantar la virtud cívica en la política. El orden liberal conservador es el orden que impone Julio Argentino Roca. Roca Sáenz Peña es una especie de outsider dentro de la élite, porque no es roquista, cuestiona las prácticas más venales de esa élite. O sea, no es casual que sea él el presidente que impulsa la ley de 1912. Ahora, lo divertido de este asunto son dos cosas, diría. La primera es que Irigoyen nunca estuvo a favor de esta reforma. A mí me han llegado a decir que la reforma del 12 debería llamarse la reforma Irigoyen y no Sáenz Peña. Y yo tiendo a recordarles, a quienes dicen eso, que Irigoyen se opuso absolutamente a esa reforma. Es más, dijo, hay que seguir en la abstención. Irigoyen tenía la idea de que el radicalismo no debía participar de elecciones. Tenía razón cuando decía eso. Lo decía porque él sostenía que no hay ninguna ley que pueda evitar que una elección se construya si el presidente usa todo su poder para construirla. Lo que tiene que pasar es que el presidente deje de intervenir en las elecciones. Y lo sostenía con razón, lo sabía muy bien, a punto tal que él prohibió a su partido participar de las elecciones después de la reforma. El tema de Sáenz Peña hay que ubicarse en que él venía de una clase social completamente diferente. Un hombre mundano, un hombre preparado, que había estado muchas veces en distintos cargos, justamente que tenían que ver con las relaciones exteriores. Y él veía cuál era el espíritu del tiempo, veía los peligros y las posibilidades. Roca Sáenz Peña, a diferencia de Irigoyen, es un hombre de mundo. Creo que eso los diferencia profundamente. Irigoyen es un hombre que salió contadísimas veces del país, no era un hombre de viajar al exterior, y a diferencia de Irigoyen, que lo identificamos con el bombín, a Roca Sáenz Peña lo podemos identificar claramente con la galera, con el sombrero de copa. El país tiene un nuevo presidente, Sáenz Peña. De los encuentros entre Irigoyen y Sáenz Peña se sabe poco, pues son encuentros secretos. O sea, empiezan a encontrarse cuando él gana las elecciones en 1910. Descubre muy rápidamente que si no acuerda con Irigoyen, el gobierno va a ser imposible, porque las
revoluciones radicales son cada vez más duras. Son 3 los encuentros entre Sáenz Peña e Irigoyen. Siempre el tema era liberar a todos los que habían sido puestos presos después de las revoluciones radicales. Y después, ¿de qué manera llegar a un entendimiento y pacificación, que era lo que se pedía? La promesa de Irigoyen de no seguir con las revoluciones, la posibilidad de Irigoyen de presentarse a elecciones. Los debates de la ley fueron bastante intensos, pero finalmente la ley termina aprobada porque hay un fuerte compromiso desde la campaña electoral por parte del presidente de la Nación, de Roque Sáenz Peña, como de su ministro del Interior, Indalecio Gómez, en impulsar esta ley. Auxiliado por el ministro Indalecio Gómez, da forma a la ley electoral que con escasas modificaciones todavía rige. Yo me obligo ante vosotros, ante mis conciudadanos, a provocar el ejercicio del voto por todos los medios que me acuerda la Constitución. La reforma política es hija no solamente de la convicción democrática de Roque Sáenz Peña, también es hija de la convicción revolucionaria de Irigoyen. Es decir, la estrategia de la lucha y de la conspiración como una forma de generar la incertidumbre y la inseguridad en los sectores oligárquicos respecto de que hasta tanto no garantizaran la participación electoral de todo el pueblo, no iban a estar legítimamente sentados en el ejercicio de un gobierno. De alguna manera también a eso colaboró la relación entre ambos. 2 adversarios que se respetaban y se entendían y podían comprenderse recíprocamente. Hay que darle el atributo y la autoridad de la ley a Sáenz Peña. Es el presidente de la ley, indiscutiblemente. Es el que envía a su ministro, a Indalecio Gómez, a pelear por ella en la Cámara Alta y insiste hasta que finalmente se vota. Su expresión, cuando finalmente se vota, es de júbilo. En mi país quiere el pueblo votar. El Congreso tiembla ante la ley fundamental. Indalecio Gómez es la voz del proyecto. Tras ardorosos debates, espinosas consultas y violentas presiones, la ley se aprueba. La reforma del 12 es una forma nueva de votar. No porque no haya habido antecedentes, el voto secreto existe en la Argentina desde 1905. Allí hay otra reforma anterior que instaura un sistema de votación que es con un sobrecito, papel doble 4, la lista, con una gran diferencia. Yo no tengo que poner mi nombre. Nadie sabe por quién voté. Eso es el voto secreto. La novedad de la reforma del 12 es el cuarto oscuro. La idea de esa forma de votación consistía en que cuando a una persona se la pone en el cuarto oscuro es muy difícil controlarla. Es el fin de la democracia restrictiva, que había significado el orden conservador, y el fin de los acuerdos cerrados de la política. Es el cierre del fin de la política de los contubernios y el ejercicio casi democrático, sin mujeres, del derecho a la elección. Hubo efectivamente en algunas mesas que se hicieron simulacros de voto femenino. Para la segunda elección de Irigoyen hubo casos concretos de mujeres que se organizaron apoyando la candidatura presidencial de Irigoyen. El abogado, el soldado de Arica, el brillante diplomático, el gran estadista, ha muerto. El problema es que tenemos la desgracia de que Sáenz Peña se muera, y cuando Sáenz Peña se muere, ahí empieza el gran problema de si Victorino de la Plaza va a seguir respetando estas negociaciones que encima se hacían en las casas. Lo que se dijo allí lo sabimos porque alguien lo contó. Tenemos el libro de Cárcano, tenemos algunos libros que nos dan ideas de esas cosas, pero son cosas que fueron contadas. No sabemos qué es lo que se resolvió y qué es lo que finalmente se acordó. Entendemos que Sáenz Peña estaba más cerca de las pretensiones de Irigoyen de lo que nosotros podríamos llegar a suponer. Bajo el gobierno de Victorino de la Plaza, el país confirmará en las urnas los principios de una ley que tiene nombre: Sáenz Peña.
La verdad que Victorino de la Plaza cumplió con el compromiso de Roque Sáenz Peña de no prohijar una candidatura oficial. Y eso le produjo además tanto la reforma del 12, la reforma Sáenz Peña, como la muerte de Sáenz Peña, a los conservadores los deja huérfanos. Entonces no había candidatos fuertes por la derecha, no había una candidatura fuerte tampoco en el socialismo, y el radicalismo pone en la calle a su candidato 20 días antes de la elección. ¿Cuál era la idea? La idea era que los conservadores iban a mantenerse en el gobierno, pero que a la Cámara de Diputados iban finalmente a ingresar los representantes de las minorías, en este caso socialistas y sobre todo radicales. El que advierte que los conservadores pueden recibir una sorpresa desagradable es, por un lado, Julio Argentino Roca, y el otro que advierte casi al final de su vida, ¿no?, de que esto puede suceder, es Sáenz Peña. Ambos van a morir en el 14, o sea, 2 años antes del triunfo de Irigoyen. Y la verdad es que Irigoyen se había preparado para eso, para ser el líder de las bancadas representadas en la Cámara de Diputados, el líder del partido de la minoría. En 1916 la convención se reúne y por aclamación lo designan a Irigoyen candidato a presidente. Pero Irigoyen en esa convención no está presente. Esa circunstancia obliga a que del teatro donde está sesionando la convención se delegue en una comisión que lo entreviste en su domicilio particular de Brasil 1039. Allí los recibe Irigoyen y les manifiesta su decisión de no aceptar la candidatura. Creo que tensó la cuerda porque él sabía que sus adversarios en el radicalismo pretendían imponerle un candidato a vicepresidente, es decir, a condicionarlo de alguna manera. Le dice que si Irigoyen no acepta esa candidatura, entonces todos los convencionales renunciarían y se volverían a sus provincias. Y se estaría nuevamente ante un escenario de disolución de la Unión Cívica Radical, como había pasado muchos años atrás, cuando se tuvo que reorganizar el partido. Frente a esa amenaza, llamémosle, Irigoyen dice: hagan de mí lo que quieran. Había que armar un padrón nuevo, no alcanzaba con el padrón militar, había que depurar eso, había que hacer una elección nueva y también había que tener un congreso nuevo. Con ese congreso, así como estaba, las decisiones, y después se vio durante la gestión de Irigoyen, no iban a poder ser tomadas libremente. El país tiene un nuevo presidente. En la calle una multitud lo aguarda. El pueblo ve con simpatía su figura. Hay confianza en él. Se ha entrado a una época de cambios. Irigoyen, ¿por qué gana? Porque Irigoyen sabe ganar de todas las maneras. Si hay que ganar con la opinión pública, sabe ganar con la opinión pública. Donde no había que ganar elecciones con la opinión y había que ganarlas de otra manera, Irigoyen también sabía ganarlas y ganaba así. Eso es lo que tiene Irigoyen que los demás no. O los demás son o muy antiguos o demasiado modernos, que no entienden que la política no es simplemente convencer. A veces, por lo menos en esta época, hay que usar otros métodos. Tiene que ver con que hay una masa de hombres y de mujeres que encuentran en la figura de Irigoyen una posibilidad de tener un Estado más moderno y, digamos, más transparente. Esto del pueblo en la calle causaba preocupación. Preocupación ante una sociedad que tenía que aceptar en buenos términos la incorporación a las clases medias, de los hijos de inmigrantes y de las clases rurales o criollas que reclaman, por un lado, transparencia política y mejores situaciones sociales. Y más educación, que va a ser las grandes logros de la política irigoyeniana. Nunca se ha visto un entusiasmo igual en Buenos Aires. La multitud parece enloquecida. Y cuando el presidente llega a la acera y sube a la carroza de gala, arrolla al cordón de agentes de policía que la ha contenido y rodea el carruaje. Irigoyen, en pie dentro del coche, con el vicepresidente y los 2 más altos jefes del ejército y la marina, saluda con la cabeza y con el brazo. Pero hay que partir, y la policía se dispone a abrir la calle. Irigoyen hace un gesto con la mano y da orden de que dejen libre a la multitud. El coche está rodeado por el gentío clamoroso. De pronto, un grupo de entusiastas desengancha los caballos y comienza a arrastrarlo. En las cejas de Irigoyen se marca una contracción de desagrado. Quiere bajar de la carroza, pero la multitud no lo consiente. El pueblo aprueba el acto fanático y todos los que están cerca quieren tener la gloria de tirar del coche.
Esa imagen tan fuerte de Irigoyen llevado por su pueblo desde el Palacio Legislativo que lo habilita como presidente hasta la Casa Rosada es la expresión de un júbilo que tiene términos de nuevas modificaciones posturales y corporales del pueblo en acción eligiendo a su líder. En ese momento Irigoyen tiene una sensación de desconfianza y al mismo tiempo de molestia, porque es como que la gente toma una posición de reemplazar a los animales para arriar a los caballos, arriar el carruaje hasta la casa de gobierno. Y la Guardia Militar intenta reprimir ese episodio. Hay una nueva manera de representación y una nueva manera de comunicación en la política. Se acaba esta cosa, digamos, tan reglada que ha traído el conservadorismo, tan alejada, excesivamente sobria. Acá hay alegría, explosión, contacto, júbilo que se expresa trasladando a un líder al lugar del poder. Una marea humana invade el Palacio Presidencial unida por un solo sentir. El secretario del Senado, Benigno Ocampo, se horroriza. Fue terrible. Salivaron en las alfombras, descolgaron las cortinas para verlo mejor. Hemos pasado del reino de los zapatos al de las alpargatas. Irigoyen, presidente, la Argentina te reclama, la voz del pueblo te llama y no te puedes negar. Él necesita tu amparo, criollo mojón de quebracho. El hito es la victoria de Irigoyen en el radicalismo, ¿no? Eso es exactamente lo que hace que esto sea entendido por nosotros como un cambio significativo. La victoria de Irigoyen, aún siendo victoria, fue una victoria electoral muy apretada, muy apretada. La opción de que perdiera era una opción posible y que estuvo varias veces entre las posibilidades políticas, incluso después de la elección. Aún después de la elección no era claro que Irigoyen fuera a ser presidente. Si uno piensa con qué grado de popularidad llega, con el máximo. El tema es cuáles son los vericuetos institucionales y legislativos que van a impedirle muchas cosas a Irigoyen. Primero, casi todas sus leyes sociales van a ser vetadas. Ya por entonces el Congreso estaba lleno de chusma y guarangos inauditos. Se había cambiado el lenguaje parlamentario usual por el habla soez de los suburbios y de los comités radicales. Las palabras que soltaban de sus bocas esos animales no habrían podido ser dichas nunca ni en una asamblea salvaje del África. En el Congreso ya no se pronunciaban solamente discursos, sino que se rebuznaba. ¿Por qué pasó lo que pasó? Una es la propia reforma electoral, que algo tiene que ver con la reforma de Irigoyen. Después hay otra razón posible de pensar, que es la propia disgregación de lo que serían los llamados grupos conservadores. No había un partido conservador, ni un grupo conservador homogéneo en contra de la candidatura de Irigoyen, y esa es una muy importante razón sobre por qué Irigoyen gana. La tercera razón importante, yo diría que es que Irigoyen era un hombre lo suficientemente astuto como para darse cuenta qué novedades implicaba la reforma del 12 mismo. En términos de errores, algunos suelen señalar, por ejemplo, la utilización de prácticas que el propio Irigoyen había denostado. Ejemplo, la intervención federal. Otros pueden considerar como un error la cuestión de la disciplina a nivel del Congreso. Todas esas eran cosas de debate, incluso dentro del propio radicalismo, y que están en la base, por ejemplo, de algunos de los conflictos que terminarán en la escisión de 1924. Él atraviesa nada más y nada menos que todas las consecuencias ideológicas de la Revolución Rusa. Este temor rojo del grupo conservador que había sido desplazado del poder va a manejar la información de tal forma que se viva en la sociedad con ese famoso temor o terror rojo, ¿no? Ese tipo de terror va a ser alentado, va a ser difundido de forma tal que ante el primer problema gremial fuerte, como es el de los talleres Bacena, haya habido una represión que
llevó a ser estudiado históricamente hoy el gobierno de Irigoyen como un atraso en ese sentido. O sea, que no estuvo bien manejado. Es una sociedad que ha sufrido la inmigración, nuevos sectores sociales, trabajadores, sus organizaciones, por ende enfrenta todo un conjunto de conflictos nuevos. Entonces, el radicalismo en el gobierno, además de construir y reconstruir elementos que le permiten conservar el poder, también tiene que enfrentarse a todos estos nuevos desafíos. A los desafíos de una sociedad cada vez más compleja, a los desafíos de una sociedad que está atravesando la Primera Guerra y que está saliendo de ella. La represión en el sur, la represión en la Patagonia, es una represión imprudente, injusta, no lo resuelve bien, lo manda Varela, Varela fusila a mansalva y realmente cuando se dan cuenta del error era tarde. La mayor parte de los aciertos tiene que ver con la educación. La educación pública se crean miles de escuelas. Si no sabés leer, vas a ser siempre esclavo. Eso lo entendió Irigoyen. Eso más la reforma universitaria del 18 completarían, yo creo, los mejores aciertos que tenían que ver con su propio pensamiento. Y los otros, pensar en cuanto a la política que él ejerce con respecto al petróleo, cómo se da cuenta que esas cuestiones tienen que ser manejadas por el Estado y no permite que otros intereses se mezclen en esto. En el año 28, cuando Irigoyen es candidato a la presidencia y saca el doble de votos de todos sus adversarios, más del 60% de los votos, el plebiscito llamado plebiscito del año 28 dio una sensación de que la Argentina era peludista. Lo ilustra muy bien Ramón Columba. Está Hipólito Yrigoyen asumiendo la presidencia como peludo, con la banda presidencial, atravesando la calle. Y en la calle, el vigilante, el cartero, la señora con su hijo. De ahí también un poco la inspiración de Quirino Cristiani para hacer Peludópolis, el primer dibujo animado. Respondiendo al clamor del pueblo y con el patriótico apoyo del Ejército y de la Armada, hemos asumido el gobierno de la nación. Invocamos, pues, en esta hora solemne, el nombre de la patria y la memoria de los próceres que impusieron a las futuras generaciones el sagrado deber de engrandecerlo. Después del 6 de septiembre nadie quería ni cantar a Irigoyen, ni escuchar cantar sobre Irigoyen, ni mencionar a Irigoyen. Y esta misma sociedad que lo rechaza de esa manera tan brutal, prácticamente menos de un año después ya se ha dado vuelta, empieza a extrañarlo. Entonces, cuando Irigoyen muere en el 33, hay una manifestación espontánea, dejan las oficinas y salen a la calle. La manifestación funeraria, digamos, si se quiere, esa ceremonia es enormemente impactante. Esa austeridad con la que vivió Irigoyen, esa manera de vincularse con los problemas, me parecía que eran de un gran estadista. Y recordarlo hoy es saber las veces que lo perdimos al régimen constitucional, cómo miramos, cómo fuimos espectadores de la caída de varios presidentes. No pudimos darnos cuenta de que eran valiosos hasta que después los perdimos. Vos lo ves a Irigoyen derrotado en el 30, viviendo con sus hermanas, prisionero en Martín García, y después la apoteosis de su muerte. Cuando se convierte en mito, pasa a ser el mejor. ¿Con cuántos nos pasó? No dejarnos llevar por las lecturas facilistas de buenos y malos. Poner a la gente en contexto y poner a los gobiernos en contexto. Hay muchas razones para que esta fecha siga siendo entendida como una fecha importante, de ruptura significativa. Creo que lo más importante de este centenario es que se cumplen 100 años de democracia. El consenso más importante en torno a la construcción de la democracia se da en 1916 y se ratifica en 1983.
es importante rescatar esta elección 1916 porque inaugura un momento de reflexión nueva sobre las formas en que se entiende la sociedad, la política, la relación entre ambas. El régimen moderno, con aspiraciones de integración social y política, nace en 1916. Es fundamental recordar ese inicio.